Entonces, estábamos, bueno, retomando un poco, íbamos a introducir dos autores que son propios de la materia que se van a referir un poco sobre la idea del desarrollo tecnológico y de la sociedad tecnológica, ¿sí? Puntualmente esto no es transhumanismo, pero estos autores sí hacen referencia a los aspectos de la creación de una sociedad tecnológica y los impactos que puede esta tener. Desde ya que su mirada es crítica, lo aclaro desde el inicio, ¿sí? Entonces, estábamos con Samagni, ¿sí? Que es uno de los autores que van a ver la semana que viene. Este autor entonces presupone, por un lado, que el desarrollo tecnológico va a sustituir el ámbito de lo cultural, ¿sí? El ámbito de la cultura humana, ¿sí? Y de alguna manera el hombre ya no va a participar en la cultura como propio artífice de la misma, sino que va a participar simplemente como un medio para un fin tecnológico que va a superarlo y que no va a estar puesto simplemente en pos del hombre, sino que puede llegar a estar pensado para justamente superar la idea del hombre. Entonces no va a beneficiar necesariamente al humano, sino que quizás lo único que va a proponer es superar la propia especie. Y Del Noche también, con esta mirada crítica de la sociedad tecnológica, va a poner en tela de juicio el concepto más axiológico, por decirlo de una manera, o valorativo, de la idea del conocimiento humano. Y lo que él va a decir es que este conocimiento humano dentro de la era de la sociedad tecnológica va a servir únicamente para un fin práctico. ¿Y cuál es el fin práctico? El fin práctico va a ser el hombre transformando la materia para obtener alguna utilidad, ¿sí? Esta dominación del mundo material. Esa es la única de las finalidades que el conocimiento tiene para el humano dentro de esta sociedad tecnológica. Bien, esos son dos conceptos que me parecen que son importantes que queden bien claros para poder tener de base hacia la crítica del transhumanismo, ¿sí? Bueno, otro de los aspectos que menciona Del Noche es que esta lógica que venimos diciendo, materialista, va a inundar todos los aspectos de la sociedad, ¿sí? O sea, él dice, y utiliza estas palabras, dice que va a crear una especie de credo tecnológico y que este credo tecnológico va a sustituir la dimensión religiosa o trascendental del hombre, pero de alguna manera va a ser como también un cambio, ¿no? Con la misma finalidad, convertir a algo en un dogma, pero en este caso con un dogma tecnológico detrás, ¿sí? Bien, y para concluir, entonces, más o menos todas estas ideas, podemos pensar en que el transhumanismo es un ideario o una construcción ideológica basada en la instrumentalización del hombre para la consecución de algún fin. El fin, que ya vimos, un fin tecnológico y práctico, de trascendencia de las capacidades del hombre tal y como lo conocemos actualmente, ¿sí? Entonces, en pos de la creación de este nuevo hombre, de este superhombre, si traemos la concepción que realiza de esto Nietzsche, una raza superior, un transhumano superador de las limitaciones humanas. El costo de todo esto es muy grande, ¿sí? Porque en esta búsqueda se pueden suprimir muchas libertades individuales y colectivas del hombre, y esto es más o menos lo que vamos a encontrar como una de las críticas más fuertes que se le realiza al transhumanismo. ¿Nadie quiere aportar nada? A Bueno, ver, para que tengan claro, para acá es donde vamos. ¿Eh? Acá es donde va la sociedad, querramos o no. ¿Eh? Eh, digamos, no digo necesariamente que hagan de nosotros una vaca lechera o un hombre que solamente sirva para plantar o lo que sea. Pero no hay duda que va a haber
todo tipo de implantes, esto, aquello y lo otro, va a haber todo tipo de manipulación de ADN. Y bueno, no es todo lo mismo, pero muchas cosas las incorporamos de manera ya casi normal. La gente que corre sin piernas, lo que nada sin brazos, qué sé yo. Hay un montón de cosas que parece que están bastante buenas, digo, ¿no? Tampoco es para asustarse de todo lo que sea me parece a mí, ¿no? Que no digamos, no es que sea para asustarse, digamos. Es como todo, bueno, según cómo se use. No, yo vi los dos videos que había. eh, Así como una opinión formada no tengo, me hizo pensar un montón de cosas, todavía no llegué a resolver. Lo que más me hizo pensar es el video del poshumanismo de la charla TED, que habla sobre tener una conciencia humana, pero por fuera del cuerpo, o sea, como darle inteligencia a algo físico. Y ahí o sea, lo que pensé es, ¿qué tan humano puede llegar a ser? O sea, si yo programo una computadora o un robot para que responda a determinados estímulos, piense, entre comillas, siempre va a estar basado en datos que yo le cargue. O sea, me cuesta mucho creer que se pueda lograr una independencia funcional mental si siempre lo que va a haber detrás es un programa o un circuito que nosotros creamos y que tiene limitaciones. O sea, la idea de que planteaba el video de una mente que nosotros creemos que pueda ser superior a nosotros y que responda a problemas que nosotros no podemos resolver, no sé, no la puedo concebir todavía. Porque no puedo imaginar cómo nosotros podemos programar algo en base a datos que ya tenemos para que genere información o soluciones nuevas a las cuales nosotros no podemos llegar. Ajá. Perdón, eso, Andrés, ya existe en general. La principal función de la inteligencia artificial suele ser más que nada resolver problemas a una mayor velocidad, pero a veces también con el entrecruzamiento de datos, descubrir cosas que uno se le hubieran escapado. Por ejemplo, un ejemplo por ahí no es muy práctico, pues medio raro, pero todo lo que son los telescopios espaciales, o sea, los que están en órbita, no captan tanto imágenes de fotos, sino que lo que mandan son una tanda interminable de millones y millones de números, analizando literalmente millones de estrellas. La única forma de procesar esos datos es a través de otra inteligencia artificial, que al mismo tiempo descubre cosas que si uno se pusiera a ver eso en papel, al margen de los años que tardaría, uno nunca lo descubriría, seguramente. O sea, como que eso ya existe. Obviamente, bien, pero en qué medida existe. Pero lo que decía Andrés te quiere contestar. Te quiero contestar, pero, o sea, esos dos ejemplos que vos me das y los ejemplos de inteligencia artificial que yo conozco, por ejemplo, Prometea, un programa que hizo un profesor acá de la universidad para acelerar los procesos del Poder Judicial de la ciudad. Lo que hacen no es, o sea, nos dan una herramienta para potenciar las capacidades que nosotros mismos tenemos, sí. O sea, que se va a analizar datos, pero esta vez a una velocidad astronómica. Y los que terminan resolviendo los problemas seguimos siendo nosotros, como que la inteligencia artificial pasa a ser una herramienta. Ahora, la idea de una mente independiente, creativa, o sea, que llega a conclusiones a las cuales nosotros no podemos crear, es lo que me cuesta concebir. Lo que sí, o sea, yo lo que veo en la inteligencia artificial es como una extensión de nuestra mente, pero sin salir de nuestros parámetros, potenciadísima. O sea, como lo que una retroexcavadora es al que antes trabajaba con una pala, bueno, la inteligencia artificial es al que trabaja con datos, ¿se entiende? O sea, sí, logramos una... Vos lo que te referís es que te cuesta ver, por ejemplo, algo que se autoperciba, o sea, que tenga una conciencia propia, digamos. Yo te digo cuál es mi opinión, y justo hoy hablaba de eso con un compañero, digamos. Para mí lo que falta es un camino de mayor complejidad, pero en algún momento se va a alcanzar eso, porque vos pensás que nosotros, como seres humanos, digo, obviamente que está la idea romántica de que tenemos conciencia, y la tenemos, de hecho, de que tenemos sentimientos y demás, pero todo termina siendo datos. Digo, en algún momento vamos a poder replicar esa capa. Creo que es un camino de complejidad. En algún momento vamos a poder replicar la complejidad que tiene el ser humano y crear algo a partir de lo mismo que somos nosotros, materia orgánica, digamos. Yo creo eso. Es posible que se pueda, también es posible que no, porque en el camino aparezca algo que hoy no estamos pudiendo considerar. Pero creo que también algo que apuntaba Andrés, creo que era el nombre, perdón, soy malo con eso, el tema de una mente por fuera de un cuerpo. Una de las ideas o de las fantasías, si se quiere, que tienen los transhumanistas,
Es la posibilidad de, por ejemplo, en este trascender las limitaciones que te da el cuerpo humano, poder llegar, por ejemplo, a conservar tu conciencia en una matriz artificial. Traducido algo parecido a Robocop, la película de los 80, algo que por ahí vos te puedas morir en términos de cuerpo, pero de alguna forma transferir tu conciencia a alguna especie de disco rígido. Yo ahí lo que te preguntaría, Juana, es cómo ves esto, que lo estamos contando como algo de ciencia ficción o como cosas individuales, a nivel del poder. Porque cuando hablamos de tecnocracia estamos hablando de un grupo pequeño que gobierna, o sea, Exacto. que gobierna tecnocráticamente. Ya eso lo explicó Gonzalo en su clase. ¿Cómo ves el tema este del transhumanismo relacionado con el tema del poder? Porque eso es en el fondo lo que nos interesa, o de la cultura. Sí, lo veo como, y coincido con la visión de Gonzalo, que hay una especie de riesgo a que esto se transforme en un único pensamiento, en lo único que tenga valor para la sociedad, tal como mencionaba en la sociedad tecnocrática Tamagni y la crítica del Noche, y lo veo como la posibilidad de que se vuelva algo totalitario y dictatorial, o sea, que el poder quede de nuevo en manos de aquellos que puedan hacer uso de estas herramientas técnicas y científicas para crear aquella sociedad que ellos deseen crear, que vaya a dominar y a gobernar el mundo post que tengamos por delante. O sea, lo veo como la necesidad también de empezar a pensar en los límites de este pensamiento. Y los límites que tienen que estar puestos desde muchos lugares. Uno de ellos me parece que tiene alguna correlación con la bioética, yo eso lo comparto. Por ejemplo, y acá introduzco un poco el video de esta experta en bioética, cuando ella dice que dentro del pensamiento transhumanista también existe un reduccionismo biológico, al considerar que el hombre es solamente materia biológica. Y otros aspectos del humano y de la relación con su entorno, como por ejemplo la justicia, la libertad, empiezan a quedar en otros planos y empiezan a ser bastante afectados. A su vez también hay un concepto utilitarista que nosotros ya venimos manejando el término, donde se puede medir esto dentro de una lógica de binomio costo y beneficio, que también es una forma de reducción del pensamiento de la plena potencialidad que tiene el hombre para su desarrollo. En algún aspecto también la existencia de aquellos que creen en la existencia de Dios, para ellos no es un problema a tener en cuenta porque consideran que Dios solamente existe en el fuero interno de las personas, entonces los límites que se podrían plantear culturalmente desde la construcción de las religiones no tendría ningún espacio de validez dentro de esta idea del transhumanismo. Yo creo que supone un riesgo, de alguna manera, para la construcción del hombre tal cual como nosotros la pensamos, no solamente desde el punto de vista biologicista, sino también en relación a los derechos individuales, los derechos colectivos y todo lo que podamos ir construyendo en nuestro hábitat. Desde ya que podemos decir que algunos de estos retos científicos pueden llegar a beneficiar también, porque se proponen, por ejemplo, hacer alteraciones genéticas que puedan evitar la presencia de determinadas enfermedades. Pero el límite que esta profesional, esta científica pone para esto, que me parece interesante, es ver si esta intervención que se puede hacer desde la ciencia realmente afecta la libre potencialidad de la plena
realización del hombre. O sea, si esta intervención va a poner en riesgo otros valores humanos. Ella creo que hace una distinción importante entre la idea que decía hace un rato, no lo veo ahora, bueno, Andrés, Sí. de aquellas cosas que de alguna manera son un suplemento, de aquellas cosas que se agregan a y nos hacen llegar más lejos, Sí. que las ve como buenas, y aquellas cosas que por el contrario se implantan en o pasan a formar parte de hasta algún momento que uno ya no sabe de quién carajo es. Me parece que la distinción es mucho más sutil porque ella es una genetista, ¿no es cierto? No lo dice así. Sí, sí, ella No impone es más. lindo, ¿no? ¿Eh? Sí, ella dice un poco más que considera que el límite antes de ético, de hablar de ético, tiene que estar desde el punto de vista científico y ver lo que realmente puede afectar al embrión, en este caso, porque es donde se implantarían todas estas nuevas tecnologías para modificar la evolución del hombre. Y ella vuelve a esta idea que nosotros también tomamos desde el principio, de que justamente no todo desarrollo tecnológico es progreso. Eso A ver, espera un poquito. Dante dice que no. Dante dice así. Hace así, hace así. No, estaba viendo cómo mi hija estaba agarrando en la mesa algo. Ah, bueno, bueno. Nada que ver. Ok, Nada ok. que ver. Bueno. Perdón. Yo veía que hacía así. Como antes había sido muy a favor, digamos, de todas estas cosas. No, yo, para mí, digo, qué sé yo hoy escuchaba recién lo que decía Juana, que es como que es un reduccionismo el hecho de, yo no lo veo como un reduccionismo el hecho de sentirme a mí mismo y sentir que el ser humano es una máquina muy compleja, porque eso no limita de alguna forma que tengamos derechos y que tratemos de vivir en armonía y de la justicia para los que menos tienen. Digo, yo no creo que sea un límite, al contrario. Me parece que es... No lo veo como un límite, nada más que eso, pero... Está bien. Obviamente que corren los límites. Sí, no, pero no lo veo como que, digamos que el hecho de que nosotros nos veamos o de que en algún punto seamos algo complejo, pero nada más que, digamos, tejido vivo, material orgánico, no sé cómo lo dijo bien Juana, no quiere decir que no nos merezcamos vivir dignamente, que no nos merezcamos tener libertades, que no nos merezcamos tener acceso a la justicia, que haya justicia, digo, una justicia social. No lo veo incompatible. O sea, para mí no justifica el hecho de que haya desigualdad, no justifica el hecho de que, bueno, digamos... Pero yo te hago una pregunta. Vos sabés que en Europa casi no nacen chicos Down. ¿Sabías? No hay. En realidad sí, no solo en Europa, hay otros países, por ejemplo en Estados Unidos, y tengo conocidos que han enviado material del ¿cómo se llama? De la placenta, o no sé si se saca el cordón umbilical, para hacerse el estudio previamente. Digo, Y entonces mueren. Y eso mueren antes de nacer. La pregunta es, ¿eso no es eugenesia? Por supuesto, eso es eugenésico, totalmente. ¿Y a vos te parece que ahí hay derechos humanos? Para mí, digo, porque muere una categoría, ¿no? Es lo mismo que en el aborto. Ahí yo tengo una... El aborto es más amplio. Yo te estoy limitando al tema. Usted me pregunta, ¿es eugenésico? Sí, es eugenésico. Ahora, usted me pregunta, ¿lo haría? No lo haría yo. Cuando es una sociedad que elimina una categoría entera de seres humanos, ¿cómo se llama eso? Eugenesia. No, genocidio. Sí. Porque no te estoy hablando del aborto en el aire. Te estoy diciendo el aborto de los Down. No te estoy hablando de la chica que fue violada. Te estoy diciendo el aborto de los Down. Y no es peor que el aborto. Es decir, esta categoría de... Y después puede haber otras categorías que entren ahí. ¿O no? Sí. Puede haber otras. Ya debe haber otras. Es más, ya debe haber otras. Perdón, ¿puedo aportar algo? Sí. Es que, yendo a lo que van, que toda esta cuestión del aborto es uno de los temas que incluye. No pierdan de foco que con el tema del transhumanismo, como concepción filosófica, que es estrictamente materialista. Entonces, ¿qué pasa? Entiende que la persona,
o la condición humana actual es una limitación, puede llegar a ser una limitación para el progreso tecnológico en la medida que se pongan estas barreras bioéticas. Por ejemplo, en términos de progreso, de aumentar las capacidades humanas, es deseable que nazcan no solo Down, sino cualquier cuerpo humano con algún tipo de limitación, y sí, ya es un obstáculo. Ahora va más allá, una persona que uno consideraría perfectamente sana, también pasa a ser un obstáculo en la medida en que no tenga capacidades físicas que tecnológicamente podría tener. Entonces, ¿cuál es la cuestión? No es simplemente ver, no es una cuestión acerca de la moralidad o no del progreso tecnológico, sino de cuál es el rol del progreso. Si es el progreso para el ser humano, o si el ser humano pasa a ser un medio más en pos de ese fin. Pero vos hacías una visión muy maquiavélica en el sentido de decir, bueno, esta es la realidad y a esto vamos. Y yo Sí. creo que hay que tener en cuenta, perdonen, más allá de las limitaciones éticas y qué sé yo, que de alguna forma a esto vamos y más allá de protestar o qué sé yo, que esto es algo que es bastante tangible. No sé si una persona afuera de uno mismo, ese tipo de cosas demasiado locas parecen difíciles, pero otro montón de situaciones semejantes de las cuales va a tener mucho que ver la política, el poder y qué sé yo. De hecho, la biopolítica, Foucault, de alguna manera se va a reflejar en este tipo de cosas. A mí me parece que ya llegó y que uno no puede mirar para otro lado diciendo esto es inmoral o no es humano. Esto no es inmoral, no es del todo No, no, humano, es que el pero problema está, es bioética pura. A pero ver, no es está, que la bioética es solo esto, pero este tema, que pero obviamente está, es pero totalmente está. concerniente, es un problema bioético que ya está Pero pasando. De hecho, no me les entendés doy lo un que dato. digo. No me entendés lo que ¿Cómo? digo. No me entendés lo que digo. Esto pasa, Yo existe. no digo. Es como decirle a Maquiavelo, mirá, lo tuyo es un problema moral. Está bien, es un problema moral, No, pero no, así se pero manejan creo que, todos. que no me entendió el doctor, porque sí, eso lo entiendo y esto está pasando, les doy un dato aparte. El Partido Comunista Chino ya hizo quimeras humanas, o sea, agarrar un animal y agregarle material genético humano. Eso ya se hizo, obviamente no nació ninguno, son simplemente experimentos embrionarios, pero eso ya se hace. Toda esta cuestión del transhumanismo, si uno le saca todo el delirio filosófico de hacer una especie de Terminator bueno o una computadora que se parezca a un amigo suyo, el trasfondo es la bioética de esto, es decir, cuáles son los límites a la aplicación y experimentación tecnológica en seres humanos. Y acá les traigo esta pregunta moral, pero que creo yo es la que puede orientar todo. Es decir, bueno, ¿hasta qué punto es el progreso tecnológico para beneficiar al hombre y no termina siendo una concepción casi snob, que termina siendo el hombre en pos del progreso tecnológico? Sí, obviamente, es muy amplio. Yo lo único que quería aclarar es que no es mi idea personal, sino yo estoy reproduciendo un poco cuál es el debate dentro de la bioética que se hace en relación al transhumanismo, ¿sí? Y lo que me parecía interesante, más allá de cualquier posición personal, es que se entienda que no todo desarrollo tecnológico es progreso, y progreso entendido como aquel lugar donde el hombre se va a poder desarrollar libre y va a poder llegar a tener la mayor capacidad y potenciación de sus proyectos personales. O sea, yo creo que un poco en ese debate nos coloca, y el reduccionismo creo que se basa en ese germen, ¿no? En la idea de concebir al hombre meramente como objeto biológico. Y desde lo biológico proponer superar o trascender la especie. No desde otros espacios donde el hombre claramente se desarrolla y se potencia, sino volviendo a la base primogénea de lo biológico. Entonces, eso me parece que es lo que en algunos aspectos los autores hablan como un reduccionismo dentro de la teoría, ¿no? Podemos estar de acuerdo o no con esto, pero siempre me parece importante tener cuidado con los reduccionismos, porque muchas veces nos llevan a apoyar ideas que dentro de todo no sabemos bien todo lo que están implicando, ¿no? O sea, hasta dónde
se están extendiendo y todo lo que nos están abarcando. Me parece que en ese sentido hay que poder tener un poco de visión crítica y de mirar lo que está sucediendo, como dijo el doctor, esto ya está sucediendo. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a posicionar como la sociedad que entendemos que desarrollamos frente a esta nueva idea? Me parece que un poco, para sintetizar, la idea va por ahí. Ese es el desafío que me parece que queda planteado y obviamente no hay una respuesta unívoca para esto. La vamos a seguir buscando, ustedes búsquenla, lean otros autores transhumanistas si les interesa el tema, relaciónenlo como hicimos con otros autores que van a plantear la sociedad tecnocrática, porque la base para que ustedes puedan construir su propia idea o contrastar estas ideas con los autores que vamos a ir viendo, está en la concepción de la sociedad tecnocrática. O sea, no abandonen el hilo de la tecnocracia, ¿sí?